Gracias. No puedo creer que estoy sentada aquí. Te he estado escuchando por años. Como la última persona que se sentó aquí, más o menos vine a este mundo sabiendo por una personita que yo era diferente. Me conecté con enseñanzas como las tuyas. Descubrí las cintas de Seth cuando tenía 16 años. Ahora tengo 60. Ha sido una travesía el seguir esto. Sabes, tengo 1000 preguntas y por lo general puedo responderlas todas. Pero hay una cosa que pasó en mi pasado que fue muy bella y quisiera tu claridad y tu perspectiva y tu ayuda en comprenderlo. Antes que sigas, queremos decir que esa diferencia que estás definiendo es solo una terquedad. Porque todos ustedes nacen sabiendo que son seres únicos, pero a veces eres persuadida fácilmente por los demás, quienes más o menos quieren hacerte parte del todo, cuando es tu inclinación natural es ser el ser único, quien ve las cosas desde su propia perspectiva. Solo queremos enfatizar eso. Gracias. Sí. Ha tomado toda una vida el aprender eso y confiar en eso. Pero sí, lo que voy a compartir es... Queremos decir otra cosa. Sí te vamos a dejar hablar, pero... Cuando dices, me ha tomado toda una vida llegar aquí, no ha sido así. Porque has estado ahí, ahí, ahí y ahí. Pero siempre donde estás ahora es el lugar más claro. Así que cuando dices, me ha tomado toda una vida estar aquí, dilo con el deleite, de la delicia de la vida que has podido devorar hasta aquí. No con la mentalidad de carencia, como, no me ha debido tomar tan largo. Por supuesto te ha tomado tan largo como te ha tomado llegar aquí, porque aquí estás. Y lo que sabes ahora se siente importante. Y lo es, pero sabías cosas antes de ahora y has estado en el modo receptivo, todos ustedes, muchas veces más que solo ahora. Y mientras menos digas eso, más liberas creencias que te están obstaculizando y más permites a tu ahora ser el receptáculo de tanto más que mereces. Muchos años atrás, hace 25 aproximadamente, tuve una pelea con mi novio entonces, mi marido ahora. Era enero, año nuevo. Irrelevante, irrelevante. Bueno, me fui a la cama enojada. Me levanté en la mañana, me subí en el carro y me fui a una de mis ciudades favoritas. Me estacioné en un parqueo. Era un domingo en la mañana. Estaba de frente a un bosque orientada hacia el este, porque el sol estaba filtrándose por el cristal en mi carro. Recliné mi cabeza y cerré mis ojos, más o menos pensando sobre los eventos de la noche anterior. Lo siguiente que supe es, estaba más o menos en un estado de meditación. Y nunca antes había pasado algo así porque había meditado antes. Y más o menos entré a esta experiencia de fuera del cuerpo, donde yo estaba por encima de mi cuerpo viéndome a mí misma abajo, viéndome a mí misma en el carro diciendo, pobrecita, esta cosa tan mala que ha pasado. Y aquí está tratando de resolverlo. Mientras tanto, yo estaba arriba en esa luz blanca, sintiéndome gloriosa. Sentí un jalón. Sé que suena como una cosa como casi muerte. Sé que eso no fue lo que pasó, pero suena como lo que otra gente cuenta, como esa luz blanca que les está llamando. Y aquí estoy yo en esa luz blanca. Esa soy yo y esta soy yo. ¿Y quién es quién? Y esta se siente mucho mejor, pero mi vida es esa allá abajo. Debo regresar a mi vida. Y volví y me desperté. Esto es lo que no entiendo. Por 3 días seguidos no había más que energía pura positiva. Era la fuente, era Dios. No lo sé, pero anduve en esta burbuja de perfección.
Regresé a casa y la pelea que existía con mi esposo, ¿cuál pelea? Tenía cero relevancia. Me fui a trabajar en el mundo corporativo. Todo era perfecto. Fluía maravillosamente. Era el vórtice en esteroides. Y yo entro y salgo del vórtice todo el tiempo, pero no comprendo por qué aquello sucedió esa vez y por qué no lo puedo encontrar otra vez. Bueno, solo necesitas tener una de esas experiencias. Me siento honrada, me emociona, solo que no entiendo. Hablemos de esto porque tu descripción maravillosa de tu perspectiva doble es realmente de lo que hablamos todo el tiempo, ¿cierto? Cuando hablamos del modo receptivo, cuando hablamos de ver mediante los ojos de la fuente, cuando hablamos de estar sintonizada, conectada y encendida, cuando hablamos de alineación, pues es eso lo que viviste. Hablemos del por qué. Hablemos del por qué es tan importante. Hablemos de por qué es tan importante para aquellos que quizás no han tenido esa experiencia. El escuchar sobre tu experiencia, porque es una descripción tan perfecta de lo que hemos estado hablando aquí todo el día. Pues estás respondiendo a la vida como todos los demás, solo reaccionando. Estabas pasando por este momento con tu novio de aquel entonces. Tu perspectiva en desacuerdo con su perspectiva sobre un tópico lo suficientemente importante que te hizo tirar un montón en tu vórtice en el proceso. O sea, un deseo fuerte estaba fluyendo de ti, pero estabas en un estado de rechazo absoluto y no permitir el deseo que estaba fluyendo. Un montón de momentum. Este no era un tópico nuevo, no era una experiencia, era algo que había agarrado un montón de momentum. Estabas mucho más allá del campo de juego, diríamos, por allá en el césped, donde tu deseo era súper fuerte, pero no estabas en un estado de recibir. Pero el deseo era tan fuerte que te inspiraste a irte, a alejarte de lo que sea que estaba pasando, para más o menos difuminar el poder de la resistencia. Pues mira, todo es siempre un balance entre el deseo y la creencia, el balance entre el deseo y el permitir. Y lo hemos estado diciendo por un largo tiempo, que cuando tienes un deseo súper fuerte, el deseo supera toda resistencia. Nuestro amigo tenía un deseo muy poderoso de conversar con nosotros. Y pese a que estuvo lamentando el hecho que todavía no lo habíamos llamado, su deseo era tan fuerte en relación con la resistencia pequeña que lo detenía, que la manifestación que buscaba sucedió. Y es más o menos la misma cosa. Tu deseo era tan fuerte. Ahora, hay dos cosas importantes que te queremos señalar. Ya las mencionaste, pero las queremos enfatizar. Te estabas sintiendo como una gran víctima. Pobrecita yo, lo cual no es quien tú eres de ningún modo, forma o condición. No es quien tú eres en el modo receptivo. Es una tremenda separación de quien tú eres. Así que en realidad pudiste efectuar una experiencia donde no solo pudiste ver mediante los ojos de la fuente, sino que te pudiste ver a ti misma mediante los ojos de la fuente. Ahora, hablamos mucho mientras nos hemos estado reuniendo y hemos estado hablando de cómo tú creas tu propia realidad. Te hemos estado explicando que eres más de lo que ves aquí en este cuerpo físico, pero casi nadie realmente lo entiende. Tienes una noción general de que había algo antes de esto y esperas que haya algo después de esto, pero realmente no tienes esta noción profunda de quién tú eres verdaderamente. Que la energía de la fuente, esta parte más grande de ti,
está mirando contigo en este momento. Esther, en todos estos años que nos ha estado recibiendo, tuvo una idea de Abraham. O sea, ella nos puede sentir, ella conoce nuestro poder, ella sabe que tiene claridad dentro de sí misma cuando está permitiendo a Abraham fluir a través suyo, diferente a lo que ella vive en su día a día, así que ella lo entiende. Pero no fue sino hasta cuando Jerry hizo su transición a lo no físico y su deseo poderoso de reunirse con él, que ella realmente comprendió la habilidad de sus amados en lo no físico, de estar conscientes de ti aquí y ahora. La presencia, la existencia, la presencia y el entendimiento de esta energía no física es tan poderosa y tan profunda, y es eso lo que viviste. Tanto así que por un momento tu conciencia se juntó con eso lo suficiente que dominó quien tú eras, para que puedas echarle un vistazo también a quien tú eres. Y como dijiste, por 3 días hubo una combinación de quien tú eres y quien tú eres. Es lo que nosotros queremos que logres en todas las diferentes cosas que te sugerimos. Queremos que subas tu vibración a la frecuencia de quien tú eres, de manera que la plenitud tuya tenga estas conversaciones. Es caminar por la vida, moverse por el aeropuerto, es tener experiencias, es quien disfruta de tu comida y tus palabras y tu interacción con los demás. Esa era tu intención. Tu intención era la de venir y estar en este cuerpo, pero tener la plenitud tuya en este cuerpo. Jerry quería poner en el lomo de todos los libros autoayuda de tu plenitud para ti. Autoayuda de tu plenitud para ti, porque no hay ni uno de ustedes que no tenga ese aspecto. Pero por las peleas que tienen y por la vulnerabilidad que sienten y el victimismo que están dispuestos a aceptar irracionalmente para ustedes mismos, se cortan ustedes mismos de su perspectiva más amplia. Y no lo necesitan. Entonces, tuviste esa experiencia que nunca olvidarás, que has descrito con tanta perfección que nadie aquí la olvidará tampoco. Porque cada uno de ustedes que tiene ese ser interior quien está mirando contigo en este momento, no solo acerca de ti en general, no solo acerca de dónde has estado y con quién estarás una vez que estires la pata y reemerjas en lo no físico. Tratamos de ser tan irrespetuosos sobre la muerte como podamos, puesto que no hay ninguna muerte. Para que comprendas que aquí y ahora tienes el acceso a ese saber, a ese sentimiento de quien tú eres, a ese sentimiento de que todo está bien, a ese sentimiento de tu bien puro, de tu valor, de tu integridad, para que puedas sentir quién tú eres verdaderamente a medida que examinabas quién siempre habías creído que eras. Más o menos una colisión en este ahora. Hace un rato la llamamos un cruce o una coyuntura, pero es una colisión de quien tú eres verdaderamente con quien tú piensas que eres, que tienes el potencial de vivirlo en cualquier momento. ¿Lo ves? Tu sabiduría es tan honda, pero la truncas. Tu amor es tan profundo y tan hondo, pero lo truncas por razones irracionales, mientras te comparas con otros que están en este modo receptivo en lugar de este modo receptivo. ¿Por qué es tan difícil para nosotros el comprenderlo? Porque practicas tanto lo contrario. Es por eso. Ahí está, es por eso. ¿Por qué no lo comprendo? Es por eso. No sé lo que estás diciendo. ¿Por qué no está funcionando para mí? Por eso. No entiendo lo que estás diciendo. Por eso. Esa cosa que estás haciendo ahorita, el percatarte que es difícil, es por eso, es difícil.
Pero tu deseo era fuerte y triunfó y te dio otro punto de vista. Supiste que no era un sueño, supiste que era real, supiste que era grande, supiste que era real y supiste cuál fue la parte más real también, ¿cierto? Lo supiste. Pero en esos 3 días, es por eso que Jesús dijo, anda y no se lo digas a nadie. Porque te hablas directo de nuevo hacia tu vulnerabilidad, tu victimismo, pero no lo necesitas. Nunca más otra vez. ¿Suficiente? Gracias. Podría seguir, pero se lo dejo a alguien más.